Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero después de lo que viví hace unos meses, he empezado a cuestionar algunas cosas. Era una noche de viernes como cualquier otra, y mi grupo de amigos y yo decidimos ir a cenar a un restaurante nuevo que había abierto en las afueras de la ciudad. Se llamaba El Delicioso. Era un nombre simple, pero el lugar tenía muy buenas críticas en línea. Desde que entramos, algo se sintió extraño. El ambiente era acogedor, las luces eran tenues, y la decoración, aunque moderna, tenía un toque antiguo que lo hacía único. Nos sentamos en una mesa en una esquina y un camarero muy amable nos atendió. Todo parecía normal, hasta que empezamos a notar pequeños detalles inquietantes. Primero, la música de fondo. Era una melodía suave y agradable, pero de repente notamos que se repetía. No era una canción en bucle, sino que parecía que alguien la reiniciaba manualmente cada vez que terminaba. Lo comentamos entre nosotros, pero no le dimos mucha importancia. Luego, la comida llegó. Estaba deliciosa, realmente exquisita. Todos alabamos los platos y comenzamos a relajarnos. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Luis, notó algo extraño en su sopa. Había una sombra en el fondo del tazón, algo que no debería estar allí. Lo sacó con la cuchara y vimos que era una pequeña figura de porcelana, una miniatura de una muñeca. Nos reímos nerviosamente, pensando que era algún tipo de broma del chef. Decidimos no hacerle caso y seguir con nuestra cena, pero las cosas solo empeoraron. Cada vez que alguno de nosotros dejaba de hablar, podíamos escuchar susurros, como si alguien más estuviera en la mesa con nosotros. Mirábamos alrededor, pero no había nadie cerca. El restaurante estaba sorprendentemente vacío para ser un viernes por la noche. Después de un rato nos dimos cuenta de que el camarero no había vuelto a nuestra mesa desde que trajo la comida. Miramos alrededor para llamarlo, pero no lo vimos en ninguna parte. Me levanté para ir a buscarlo, pero cuando llegué a la cocina, la puerta estaba cerrada con llave. Volví a la mesa y les conté a mis amigos. Todos comenzamos a sentirnos incómodos, pero tratamos de mantener la calma. Decidimos terminar rápido y salir de allí. Pedimos la cuenta, pero nadie vino a traerla. Intentamos levantarnos para irnos, pero fue entonces cuando notamos que no podíamos movernos. Era como si nuestras sillas estuvieran pegadas al suelo. Intentamos forzar las sillas, pero no hubo manera. Fue en ese momento cuando las luces comenzaron a parpadear. De repente, todo se oscureció. No podía ver a mis amigos, pero podía escuchar sus respiraciones aceleradas y sus intentos desesperados por moverse. Después de lo que parecieron ser minutos, las luces volvieron, pero estábamos en un lugar diferente. Ya no estábamos en el restaurante, sino en una habitación oscura y fría. No había ventanas, solo una puerta al final de la habitación. Nos miramos, asustados y confundidos. Nadie entendía qué había pasado ni cómo habíamos llegado allí. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. El tiempo pasó lento, muy lento. Empezamos a sentir hambre y sed, y el pánico comenzó a instalarse. Fue entonces cuando la puerta se abrió y el mismo camarero que nos había atendido apareció. Nos sonrió, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. Nos dejó una bandeja con comida y agua, y se fue sin decir una palabra. Intentamos preguntarle qué estaba pasando, pero él simplemente se marchó. La comida y el agua eran escasas, apenas lo suficiente para mantenernos. No había ningún reloj ni manera de saber cuánto tiempo habíamos estado allí. Cada vez que tratábamos de planear una manera de escapar, el camarero volvía y nos interrumpía, siempre con esa sonrisa inquietante. Después de lo que parecieron días, tal vez semanas, comenzamos a perder la esperanza. Uno por uno mis amigos empezaron a desaparecer. Cada vez que uno de ellos desaparecía, el camarero nos traía más comida y agua, como si supiera que seríamos menos. Intenté mantener la calma, pero la desesperación crecía. Finalmente quedé solo. La última vez que el camarero vino, me levanté y le grité, exigiendo saber qué estaba pasando. Él solo sonrió y me dijo, «El delicioso siempre necesita nuevos ingredientes». Luego la puerta se cerró y quedé solo en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que fui rescatado. Me encontraron en el mismo restaurante, pero estaba vacío y abandonado.
Mis amigos nunca aparecieron, y nadie supo explicarme qué había pasado. Ahora, cada vez que paso por un restaurante nuevo, no puedo evitar sentir un escalofrío. Nunca sabré qué sucedió realmente en El Delicioso, y esa incertidumbre es lo que me aterra más que cualquier otra cosa. Después de mi rescate, intenté encontrar respuestas. Hablé con la policía, pero ellos no pudieron darme ninguna explicación. Dijeron que el restaurante había estado cerrado durante años, y que era imposible que hubiéramos cenado allí. Esto solo aumentó mi confusión y mi miedo. Comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en archivos antiguos, entrevisté a personas que vivían cerca del lugar, pero nadie sabía nada. Era como si el restaurante y todo lo que había sucedido esa noche nunca hubieran existido. Mis amigos seguían desaparecidos, y yo me encontraba cada vez más paranoico. Una noche, mientras revisaba los archivos una vez más, encontré algo que me heló la sangre. Era un artículo de periódico viejo, de hace unos 30 años. Hablaba de un restaurante llamado El Delicioso, que había cerrado después de una serie de desapariciones misteriosas. Los clientes y el personal simplemente desaparecieron, y el lugar fue abandonado. Los detalles coincidían demasiado con mi experiencia. Intenté contarle esto a la policía, pero pensaron que estaba delirando. Dijeron que debía estar confundido por el trauma, pero yo sabía que lo que había leído era real. Empecé a sentir que alguien me observaba. En mi casa, en el trabajo, siempre sentía una presencia. Las luces parpadeaban, y a veces podía escuchar esos susurros que había oído en el restaurante. Decidí alejarme de la ciudad pensando que tal vez eso me daría algo de paz. Me mudé a un pequeño pueblo, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarme a El Delicioso. Pero los susurros y las sombras me siguieron. Empecé a tener pesadillas donde veía a mis amigos, atrapados en esa habitación oscura, llamándome para que los ayudara. Una noche, recibí una llamada. Era una voz familiar, pero distorsionada. Era Luis, uno de mis amigos desaparecidos. Me dijo que estaban atrapados, que necesitaban mi ayuda. Intenté preguntarle dónde estaba, pero la línea se cortó. Llamé a la policía, pero no pudieron rastrear la llamada. Dijeron que no había ninguna actividad en mi línea telefónica esa noche. Decidí volver a El Delicioso. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con mis amigos. Cuando llegué, el lugar estaba en ruinas, cubierto de polvo y telarañas. Entré, y todo estaba igual que lo recordaba, pero vacío y desolado. Caminé hasta la cocina, esperando encontrar alguna pista. Fue entonces cuando vi al camarero. Estaba allí, sonriendo como siempre, pero esta vez, sus ojos brillaban con una luz siniestra. Intenté hablar con él, pero no respondió. En cambio, me hizo señas para que lo siguiera. Me llevó a través de un pasillo oscuro, hasta una puerta que no recordaba haber visto antes. La abrió, y vi la misma habitación en la que habíamos estado atrapados. Mis amigos estaban allí, pálidos y demacrados, como si hubieran estado allí durante años. Intenté correr hacia ellos, pero algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. El camarero se rió, y sus ojos brillaron aún más. Sentí que me desmayaba, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi nueva casa. Todo parecía un sueño, pero sabía que no lo era. Miré a mi alrededor esperando ver alguna señal de mis amigos o del camarero, pero no había nada. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que algo o alguien está siempre observándome. Nunca descubrí qué pasó realmente en El Delicioso, ni qué fue de mis amigos. La incertidumbre y el miedo me siguen todos los días, recordándome que a veces las cosas más aterradoras son las que no podemos entender ni explicar. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Siempre he disfrutado de probar nuevos restaurantes. Hay algo emocionante en descubrir lugares escondidos, pequeños rincones gastronómicos que ofrecen experiencias únicas. Sin embargo, hay una noche que me hizo cuestionar ese entusiasmo. Una noche que todavía me atormenta y que, cada vez que la recuerdo, me hace sentir un escalofrío en la espalda. Era un sábado por la noche cuando mi novia Laura y yo decidimos salir a cenar. Habíamos oído hablar de un nuevo restaurante que había abierto en las afueras de la ciudad, llamado La Última Cena. El nombre era peculiar, pero las críticas en línea eran excelentes.
describiendo la comida como una experiencia que desafía la realidad y una mezcla entre lo sublime y lo inquietante. Llegamos al restaurante alrededor de las 8 de la noche. La fachada era discreta, casi difícil de encontrar si no sabías exactamente dónde estaba. Al entrar, nos recibió un ambiente cálido y acogedor, con una decoración minimalista pero elegante. Las mesas estaban dispuestas de manera que cada una ofrecía una sensación de privacidad y una música suave llenaba el aire. Nos sentamos en una mesa junto a una ventana, y pronto un camarero se acercó para tomar nuestro pedido. Su aspecto era normal, pero había algo en su manera de moverse y en la forma en que nos miraba que me puso nervioso. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a mi propia paranoia. Comenzamos con unos entrantes, que eran en efecto deliciosos. Cada plato estaba presentado de manera impecable, y los sabores eran exquisitos. Sin embargo, fue en el momento en que trajeron el plato principal, cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Laura pidió un filete de res, mientras que yo opté por un plato de pasta. Al primer bocado, ambos sentimos algo extraño. No era que la comida estuviera mala, de hecho estaba deliciosa, pero había un sabor subyacente que no podíamos identificar. Era como si cada mordisco trajera consigo una ola de recuerdos y sensaciones desconocidas. Laura me miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Sientes eso?, me preguntó. Asentí, incapaz de describir exactamente lo que estaba experimentando. Continuamos comiendo, tratando de ignorar la sensación. Pero entonces, Laura encontró algo en su plato. Era una llave, pequeña y antigua, cubierta en una sustancia que parecía sangre seca. Nos quedamos paralizados, mirándola sin saber qué hacer. Llamé al camarero y le mostré la llave. Su reacción fue extraña. En lugar de sorpresa o disculpas, simplemente sonrió y dijo: parece que han encontrado la primera pista. ¿Primera pista de qué?, pregunté, confundido y un poco molesto. De la experiencia completa, respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Nos dejó la llave y se marchó sin más explicaciones. Laura y yo nos miramos, tratando de decidir qué hacer. Finalmente decidimos seguir adelante intrigados y un poco asustados. Continuamos comiendo, y con cada plato que llegaba encontrábamos más objetos. Una pluma, un trozo de papel con un mensaje críptico, y finalmente, una pequeña figura tallada de madera. Cada objeto parecía tener algún significado oculto, pero no logramos descifrarlo. Al terminar la cena, el camarero regresó y nos entregó una caja. «Las respuestas están adentro», dijo, y se fue. Abrimos la caja con la llave que habíamos encontrado en el filete de Laura. Dentro, había un mapa del restaurante, con marcas en varias habitaciones. También había una nota que decía: «La verdadera experiencia comienza ahora. Descubran la verdad o serán parte de ella». Laura quería irnos de inmediato, pero mi curiosidad me superó. Convencí a Laura de explorar el restaurante siguiendo el mapa. Fuimos a la primera habitación marcada, que resultó ser la cocina. Estaba vacía, pero encontramos un diario viejo y polvoriento en un estante. Comenzamos a leerlo, descubriendo que pertenecía al chef original del restaurante, que había desaparecido misteriosamente años atrás. Las entradas del diario se volvieron cada vez más incoherentes y perturbadoras, hablando de voces que lo llamaban y de sombras que se movían por la cocina. Sentimos un escalofrío al leer la última entrada. «Ellos vienen por mí. La última cena será suya. No hay escape». Salimos de la cocina y seguimos el mapa hasta el sótano. Bajamos con cuidado por las escaleras, y al llegar abajo, encontramos una puerta pesada de hierro. Laura estaba aterrorizada, pero decidimos abrirla. Dentro, la escena era espeluznante. Había una mesa larga, como para un banquete, cubierta de polvo y telarañas. A lo largo de la mesa había platos vacíos y sillas, cada una con una etiqueta de nombre. Nuestros nombres estaban allí, junto a otros que no conocíamos. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuchamos susurros. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Sombras se movían a nuestro alrededor, y una sensación de pánico se apoderó de nosotros. Intentamos salir, pero la puerta se cerró de golpe. Laura gritó, y yo traté de mantener la calma buscando una manera de escapar. Fue entonces cuando el camarero apareció de nuevo, pero esta vez su rostro había cambiado. Sus ojos eran completamente negros,
y una sonrisa macabra deformaba su rostro. «Bienvenidos a la verdadera última cena», dijo, y las sombras a su alrededor se volvieron más claras, revelando figuras humanoides con rostros desfigurados. Retrocedimos, buscando una salida. Encontré una ventana pequeña y logramos abrirla lo suficiente para escapar. Salimos corriendo hacia nuestro coche, sin mirar atrás. Condujimos a toda velocidad, sin detenernos hasta llegar a nuestra casa. En los días siguientes, tratamos de olvidar lo sucedido. Pensamos en ir a la policía, pero sabíamos que nuestra historia sonaría absurda. Decidimos no hablar de ello, pero el recuerdo seguía persiguiéndonos. Comencé a investigar más sobre el restaurante, descubriendo que había estado cerrado durante más de 20 años. Las críticas en línea habían desaparecido, y no había rastro de su existencia. Laura y yo tratamos de seguir con nuestras vidas, pero cada vez que pasamos cerca de las afueras de la ciudad, sentimos una presencia oscura. La experiencia en la última cena nos dejó marcados, y aunque nunca entendimos completamente lo que sucedió, vivimos con el temor constante de que algo o alguien nos sigue observando, esperando completar su macabro banquete. Desde esa noche, no he vuelto a buscar nuevos restaurantes. La incertidumbre y el miedo se han convertido en mis compañeros constantes, y cada vez que cae la noche, no puedo evitar sentir que la verdadera última cena aún está por llegar. Hace unos meses, mi vida dio un giro inquietante tras una experiencia que jamás hubiera imaginado posible. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos explorar un nuevo restaurante que había abierto recientemente en una parte menos conocida de la ciudad. El lugar se llamaba El Mesón de la Calle Oscura. Su nombre sonaba intrigante, y las críticas que encontramos en línea lo describían como un lugar con una atmósfera única y una comida excepcional. Era un viernes por la noche cuando llegamos al restaurante. La calle donde estaba ubicado era sombría, apenas iluminada por unas pocas farolas que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento. La fachada del mesón era modesta, casi imperceptible entre los edificios circundantes, pero había algo en su aspecto que nos atrajo. Al entrar, fuimos recibidos por un ambiente cálido y acogedor. La decoración era una mezcla de estilos antiguos y modernos, con muebles de madera oscura y luces tenues que creaban un ambiente íntimo. Nos asignaron una mesa en una esquina, y mientras nos sentábamos, noté que el lugar estaba casi vacío, lo cual me pareció extraño para una noche de viernes. Un camarero alto y delgado se acercó a nosotros con una sonrisa cortés. Nos entregó los menús y nos ofreció una bebida especial de la casa para comenzar. Mis amigos y yo estábamos emocionados, y decidimos probarla. La bebida tenía un sabor peculiar, una mezcla de hierbas y especias que no podía identificar, pero era refrescante. Mientras esperábamos nuestra comida, comenzamos a notar pequeños detalles que nos inquietaban. La música de fondo era suave y melódica, pero había momentos en que se detenía abruptamente, y luego continuaba como si nada. Además, las velas en las mesas parecían parpadear de manera irregular, como si una brisa invisible las afectara. Cuando finalmente llegaron nuestros platos, todos nos quedamos asombrados por la presentación. Cada plato era una obra de arte, con colores vibrantes y decoraciones meticulosas. Comenzamos a comer, y la comida era tan deliciosa como se prometía. Sin embargo, pronto notamos algo extraño. Cada bocado parecía traer consigo una sensación de déjà vu, como si ya hubiéramos probado esos sabores antes, pero en sueños o recuerdos lejanos. Uno de mis amigos, Javier, fue el primero en señalar algo más inquietante. En su plato de ensalada encontró una pequeña llave oxidada. Nos reímos nerviosamente, pensando que era algún tipo de error, pero cuando llamamos al camarero y le mostramos la llave, él simplemente sonrió y dijo: «Es parte de la experiencia. Verán que todo tendrá sentido pronto». Su respuesta nos dejó perplejos, pero continuamos con nuestra cena. En mi plato de carne, encontré una nota escrita a mano. La verdad se revela en la oscuridad. Comencé a sentirme incómodo, pero mis amigos insistieron en seguir, intrigados por el misterio. Después del postre, el camarero regresó y nos invitó a visitar una parte especial del restaurante. Nos llevó a través de una puerta discreta al fondo del salón, que daba a un pasillo oscuro. Al final del pasillo,
Había una escalera que descendía a una bodega. La bodega estaba iluminada por lámparas de aceite, y el ambiente era aún más antiguo y misterioso que el del comedor. En el centro de la bodega, había una mesa larga con sillas dispuestas a su alrededor. En cada silla había una placa con un nombre. Al acercarnos, vimos que nuestros nombres estaban allí, junto a otros nombres desconocidos. Sentí un escalofrío al ver mi nombre grabado en la placa. El camarero nos invitó a sentarnos, y una vez que lo hicimos, cerró la puerta de la bodega, dejándonos en una penumbra inquietante. Comenzó a hablarnos sobre la historia del mesón, diciendo que era un lugar donde los secretos del pasado se revelaban a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Mientras hablaba, las sombras en la bodega parecían moverse por sí solas, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Intenté levantarme, pero sentí como si algo invisible me sujetara a la silla. Mis amigos también parecían incómodos, pero nadie decía nada, como si una fuerza desconocida nos impidiera hablar. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Podía escuchar la respiración agitada de mis amigos y el latido acelerado de mi propio corazón. En medio de la oscuridad, comenzaron a oírse susurros, voces que parecían venir de todos lados. No entendía lo que decían, pero eran angustiantes. Las luces se encendieron nuevamente, pero esta vez, la bodega había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de extrañas escrituras y símbolos que no reconocía. En la mesa, en lugar de los platos y cubiertos, había objetos antiguos, relojes de bolsillo, fotografías en blanco y negro y libros polvorientos. El camarero había desaparecido, y en su lugar había una figura alta y sombría, con un rostro que no podía distinguir claramente. Nos observaba en silencio, y su mera presencia era aterradora. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis amigos también estaban paralizados, incapaces de moverse o hablar. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso sentía como si el aire se volviera más denso. Cerré los ojos, esperando que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrí, estaba de nuevo en el comedor principal del restaurante. Mis amigos estaban a mi lado, luciendo tan confundidos y aterrorizados como yo. Nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la salida. Al salir a la calle, respiramos aliviados, pero también confundidos. Miré hacia atrás y vi que el restaurante parecía diferente. La fachada estaba desmoronada, como si hubiera estado abandonada durante años. Nos miramos sin saber qué pensar. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Tratamos de hablar sobre lo que habíamos vivido, pero las palabras no eran suficientes para describir la sensación de terror y desconcierto. Intentamos buscar más información sobre el mesón de la calle oscura en línea, pero todas las críticas y referencias habían desaparecido. Con el tiempo, tratamos de seguir con nuestras vidas, pero la experiencia nos dejó marcados. Evitamos hablar del tema, pero cada vez que pasamos cerca de la zona donde estaba el restaurante, sentimos un escalofrío. A veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar aquellos susurros de nuevo, y me pregunto si alguna vez podré entender lo que realmente sucedió en esa bodega oscura. Lo más aterrador de todo es la incertidumbre, el no saber si lo que vivimos fue real o alguna especie de ilusión colectiva. Cada vez que entro a un restaurante nuevo, no puedo evitar sentir una punzada de miedo, temiendo que algo similar pueda volver a suceder. La experiencia en el mesón de la calle oscura nos dejó con más preguntas que respuestas, y con un temor profundo a lo desconocido. Había escuchado sobre un restaurante en la ciudad llamado La Receta Secreta. La gente decía que era una experiencia culinaria como ninguna otra, un lugar donde los sabores eran tan intensos y únicos que parecía casi sobrenatural. Yo, siendo un amante de la gastronomía, decidí que tenía que probarlo. Era una noche lluviosa cuando llegué al restaurante. La fachada era moderna y elegante, con grandes ventanas que dejaban ver un interior cálido y acogedor. Al entrar, me recibió una anfitriona con una sonrisa amable que me condujo a mi mesa. El lugar estaba lleno, pero no abarrotado, lo que le daba una atmósfera íntima. El menú era extenso y variado, con platos que iban desde lo tradicional hasta lo exótico. Me decidí por un menú degustación, queriendo probar un poco de todo.
El primer plato fue una sopa de mariscos que tenía un sabor tan profundo y complejo que me dejó anonadado. Cada bocado era una explosión de sabores que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba la cena, noté algo peculiar. Los camareros parecían moverse con una precisión casi mecánica, sus rostros siempre inmutables. No le di mucha importancia al principio, pero a medida que pasaban los minutos, esta sincronización perfecta comenzó a inquietarme. El tercer plato fue una ensalada de flores comestibles. Los colores eran vibrantes y la frescura de los ingredientes era innegable. Sin embargo, mientras comía, encontré un pequeño pergamino enrollado entre las hojas. Lo abrí con curiosidad y leí: «La verdad está en la cocina. Ve al final de la cena». Sentí un escalofrío, pero decidí seguir con la experiencia. Llegó el plato principal, un filete perfectamente cocido con una salsa oscura y rica. Mientras lo cortaba, descubrí otra nota dentro de la carne. Esta vez, decía, no confíes en las apariencias, los secretos están más cerca de lo que crees. Ahora estaba realmente inquieto. Miré a mi alrededor y vi que los otros comensales estaban absortos en sus propias cenas, sin notar nada extraño. Terminé mi plato con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Finalmente, el postre llegó. Era una tarta de chocolate con un centro líquido. Al partirla, encontré la última nota: «La cocina te espera». Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. Me levanté discretamente y me dirigí hacia la puerta que llevaba a la cocina. Al entrar, encontré una escena que me dejó sin aliento. La cocina estaba llena de chefs que trabajaban en silencio, con movimientos precisos y coordinados. En el centro de la sala, había una mesa de mármol con un libro antiguo y voluminoso. Me acerqué y vi que estaba abierto en una página que describía una receta en un idioma que no podía reconocer. De repente, uno de los chefs se giró y me miró. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas. Sentí un miedo paralizante, pero antes de que pudiera reaccionar, el chef habló. «Bienvenido. Has encontrado el corazón de la receta secreta. Aquí es donde la magia ocurre, donde los ingredientes se transforman en algo más que comida». «¿Qué es esto?», logré preguntar, mi voz temblando. Este restaurante ha existido durante siglos, viajando de ciudad en ciudad. Cada plato que servimos tiene un ingrediente especial, un toque de lo desconocido. Los sabores que has experimentado son solo una parte de lo que hacemos aquí. Hay secretos en cada bocado, y tú has sido elegido para descubrirlos». «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Cada cierto tiempo, alguien con una verdadera pasión por la gastronomía es invitado a conocer la verdad. Tú has sido ese alguien esta noche. Antes de que pudiera decir algo más, el chef tomó el libro y me lo ofreció. Léelo, conoce los secretos, pero una vez que lo hagas no hay vuelta atrás. Tomé el libro con manos temblorosas y comencé a leer. Las palabras eran difíciles de entender, pero a medida que avanzaba, las imágenes y los sabores se formaban en mi mente. Sentí como si estuviera absorbiendo conocimientos antiguos, secretos que habían sido guardados durante generaciones. De repente, todo en la cocina comenzó a cambiar. Los chefs se movían más rápido, y los ingredientes en las mesas parecían cobrar vida. Sentí una energía que llenaba el aire, una fuerza que no podía explicar. Entonces una sombra oscura se deslizó por la habitación, y los chefs se detuvieron en seco. La sombra se materializó en una figura alta y delgada, con un rostro indistinguible. Se acercó a mí y habló con una voz profunda y resonante. «Has visto demasiado. Ahora debes decidir. Puedes unirte a nosotros, ser parte de este legado eterno, o puedes irte y olvidar todo lo que has visto». El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Sabía que, si aceptaba, mi vida cambiaría para siempre, pero también sabía que si me iba, nunca podría olvidar lo que había presenciado. Finalmente tomé una decisión. «Quiero saber más», dije, con determinación en mi voz. La figura asintió y extendió una mano. La tomé, y en ese instante sentí como si el tiempo se detuviera. Una corriente de energía recorrió mi cuerpo, y supe que ya no era el mismo. Me convertí en parte de la receta secreta, aprendiendo y creando platos que desafían la realidad misma. Cada noche, servimos a los comensales, ofreciéndoles una experiencia única, mientras que yo, ahora uno de los chefs, guardo los secretos del restaurante.
El restaurante sigue viajando de ciudad en ciudad, y cada vez que escucho a alguien hablar sobre un lugar increíble donde los sabores son incomparables, sé que la receta secreta ha encontrado su nuevo hogar. Y aunque nunca podré volver a mi vida anterior, he aceptado mi destino, sabiendo que soy parte de algo mucho más grande y misterioso de lo que jamás podría haber imaginado. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.